pero no me les voy a empelotar. Hola gente, yo soy Miguel Yo soy Andrés. y hoy estamos con el profe de los tatuajes, Andrés Buitrago, creador de contenido, profesor y emprendedor. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, pregunta de la casa. ¿Para ti qué es vivir es más? Vivir es más, es como reconocer que la vida es mucho más de lo que nos han mostrado que se supone que es la vida, de cómo debemos de vivirla, es reconocer que la vida es más que los modos de vida de la cultura dominante. Es darte también la posibilidad de experimentar muchas cosas, de darse cuenta que la vida está llena de posibilidades y que no es necesario seguir como patrones prescritos o sencillamente condicionamientos que nos ha impuesto y promovido la sociedad y la cultura. Entonces, pues sí, vivir es mucho más. Y eso que acabas de decir, se nota que ha venido una reflexión muy profunda que lleva ya tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que detectaste que dijiste esto me están imponiendo de una cultura dominante o que quiere establecer y dejar de esta forma el status quo para beneficio de unos cuantos? Esto viene de mucho tiempo atrás. Digamos que yo te podría decir que tal vez lo primero a lo que yo reacciono es a figuras de autoridad. En el colegio, por ejemplo, en el colegio yo quería dejarme crecer el pelo y pues era la primera limitación que tenía, pues porque colegio católico de curas, entonces pues tenías que estar como bien peluqueado como para ellos, ¿no? Claro, claro. Sí. Y pues bueno, era una cosa a la que yo no quería sencillamente atender ni hacer caso ni seguir ese tipo de reglas y patrones impuestos. Entonces pues ahí empezó, yo creo, desde una, a ver, como mirada un poquito como psicoanalítica, pues reacciono a la figura del padre y a mi papá. Y a esas figuras, digamos, como pues de autoridad que se supone que dictan lo que tú tienes que hacer. Entonces, pues bueno, una vez yo decidí que quería dejarme crecer el pelo y me llegó a la cintura. Ok. No, o sea, no era un poquito. No era un poquito. Era la cintura. Me llegó a la cintura. Eso sí es rebeldía. Eso fue durante la universidad. O sea, una vez yo me gradué y no me permitieron graduarme si no me peluqueaba. Pues bueno, ese fue mi primer acto de rebeldía. Fue como, bueno, me voy a crecer el pelo hasta donde me dé la gana. Ajá. Y pues bueno, ya uno estando en la universidad, pues mi mamá yo a ella le agradezco mucho el haberme como soltado pues como la cuerda y dejarme libre básicamente como para que yo hiciera y deshiciera pues a mi antojo. Ella me dijo que no iba a estar pendiente pues como mucho de lo que yo hiciera o no, como que desde que respondiera pues como con el estudio, y pues yo era muy nerd, entonces pues digamos que ahí no había inconveniente. Entonces me tomé un montón de licencias, callejeé mucho, fiesteé mucho, era un nerdo que los viernes te lo encontrabas en la taberna con todo el mundo fiesteando. A mí me parece raro eso del colegio porque yo siento que, bueno, no sé si todavía se haga, yo creo que sí en algunos colegios, pero como eso como de te tienes que tener el pelo corto, no puedes usar tal cosa de ropa, no puedes usar manilla o lo que sea. Yo siento que cuando uno está así de chiquito, pues uno se está conociendo, uno debería como poder expresarse así sea, es un detalle muy mínimo, pero el corte de pelo, o sea, el que a ti te guste, el que tú te sientes cómodo, o sea, a mí me parece que debe ser necesario como implementar eso. De hecho, es un derecho constitucional.
que pues la verdad la mayoría de colegios no atienden y pues los manuales de convivencia están en franco conflicto con eso y pues quieren imponer sus normas por encima incluso de lo que te digo, de un derecho constitucional que de hecho tú revisas casos y han habido tutelas que se han ganado pues a favor de los padres de familia que representan a sus hijos, a los estudiantes. Y pues bueno, eso todavía es un tema que genera como mucho escozor en las instituciones. Y básicamente la respuesta de las instituciones es como, mira, si a ti no te gusta, pues mira, vete para otro lado. Vete. No, y pues justamente surge como de esta necesidad de la educación de disciplinarte y de volverte como un agente más del sistema. Total. Entonces desde esos pequeños detalles te empiezan a ti como a acostumbrar a no, hay lo que tú decías, como esta autoridad y esto es lo que tienes que hacer y así te tienes que comportar y así te tienes que vestir y todo súper uniforme. De hecho, pues si no estoy mal, el origen de la educación actual viene de la revolución industrial, ¿no? Sí. Viene para justamente pues crear trabajadores. Entonces me parece súper interesante que se lo aborde, que tú lo abordes, porque sí es algo para reflexionar sobre la educación y sobre el método educativo actual. Cuéntanos un poco de este apodo del profe de los tatuajes. Bueno, pues yo creo que es más que evidente, ¿no? O sea, fui profe de instituciones, digamos que hoy día desempeño esta ocupación de otra manera, la he reformulado, pero pues bueno, era profe, trabajaba en colegios privados y pues con el tiempo me fui llenando de tatuajes, entonces pues digamos que fue evidente el apodo. Sí. Poquito. Bueno, profe, ¿cómo haces como para elegir este nuevo tatuaje? O sea, ¿cuál es el objetivo al final del día con todos estos tatuajes? Esto empezó también hace un montón de tiempo. La verdad, mi primer tatuaje fue antes de cumplir 15 años. Fue como una especie de regalo de cumpleaños. Me lo pagué yo con la mesada que me daba mi mamá. Obviamente fue un asunto en el que mi mamá pues no estuvo muy de acuerdo, pero pues como a mí me gustaba retar la autoridad, pues yo me le paré duro y empecé a básicamente darle cantaleta y a salirme con la mía hasta que me dijo como, bueno, ok, te lo pagas tú con el dinero que yo te doy, pero pues, o sea, como que tú administras pues el dinero de tus semanas y tal, y lo sacas de ahí, y yo voy y te llevo al sitio. Esa primera experiencia, digamos que fue con un amiguito de ese momento que un conocía. Amiguito. Esos amiguitos. Ok. Que conocía a un tatuador y la sesión fue en el apartamento de él en Chapinero, de hecho era como al lado de la Javeriana. No resultó muy bien por obvias razones de lo que les estoy contando y resulté con un queloide. Resultó que pues tuve que retocarme varias veces ese tatuaje para que la tinta pudiera como pues pegar, como penetrar pues bien en la piel y quedar como pues coloreado. Pero pues bueno, ese ánimo digamos como de hacer cosas distintas venía desde allá. Y el interés por los tatuajes pues permaneció durante toda la universidad. Lo que pasa es que en ese momento pues digamos que el dinero que yo manejaba era básicamente para comprar materiales, para la fiesta obviamente. Obviamente. Importante. Y pues bueno, esto pues no era prioridad. Entonces pues lo aplacé hasta que ya como a los 30 años fue que tomé la decisión de, bueno, pues ya soy adulto independiente, con gusto, no sé qué, como dice la cancioncita, eso. Y decidí entonces pensar en un proyecto mucho más interesante que el solo hecho de como, bueno, me voy a rayar porque me dio la gana y porque me gustó esta imagen y porque quiero verme de tal o cual manera como para dar como cierta impresión, no. Entonces pues digamos que para ese momento pues ya 30 años yo ya me había graduado hace rato, había tenido como pues un poquito de experiencia, Tus locuras. Sí, estaba Ya habías experimentado el mundo. estaba ya trabajando como profe en uno de los colegios por los cuales pasé como docente y en ese momento con una expareja
con una exnovia que yo tuve, como que coincidimos en ese interés de bueno, vamos a hacernos como algo en el cuerpo, vamos a producirnos un cuerpo. Y bueno, empecé a pensar como seriamente en de qué manera hacerlo, de qué manera llevar a cabo este proyecto. Entonces, esto resulta en que yo presento como un interés muy, muy fuerte por inscribir sobre la piel y codificar también en imágenes lecciones de vida, experiencias de vida, como grandes aprendizajes. O también, digamos, como mi interés era como conjurar también ciertas cosas. Okay. Entonces, el primer tatuaje que me hice, que inaugura, digamos, como todo lo que ustedes ven ahorita, es un mandala, aquí atrás en la espalda, en la parte superior, como justo detrás de la garganta, que de hecho, con la persona con la que yo trabajo, que es, digamos, mi tatuador desde ahí para adelante, mándale saludos. Diego, te adoro, man. Gracias. Eso. Te llevamos en el alma, Diego. Sí, no, es un tipo que de verdad trabaja muy, muy chévere. Es una muy buena persona, además, es un tipo súper generoso y muy dedicado con su trabajo, muy comprometido con la técnica, muy comprometido con el conocimiento que, digamos, se produce ahí. Y pues digamos que la relación con él inevitablemente, digamos que es como muy cercana, así no nos veamos muy seguido, pero pues sí, o sea, él hace parte fundamental de todo este proyecto. Claro. Entonces esa pieza se ubicó justo detrás de la garganta y está ubicada además como estratégicamente en un punto en donde el centro del mandala, que es digamos, la representación del quinto chakra, que es Vishuddha. El de la garganta. El de la garganta. Si tú tocas el centro del mandala, yo siento como por acá, como, sí, hay algo, una presión. Uy, qué horrible. O sea, si yo ahorita después te hago así, tú vas a decir, me pica la garganta. No es un picor, pero sí se siente como una presión, o sea, como que claro, ahí estás tocando un punto que es importante, pues digamos un centro energético. Uy, qué interesante. Tremendo. Pero ¿cómo fue para que tú decidieras hacer eso? O sea, ¿ya tenías conocimiento sobre esto de los chakras, de la energía? Sí, yo venía digamos como pellizcando por aquí y por allá, como medio leyendo por encima, indagando. Uh-huh. Y en ese momento, digamos que la decisión de ubicar esa pieza ahí tiene que ver con conflictos con la comunicación, que es justamente, digamos, un asunto que tiene que ver, todo que ver con ese chakra, con ese centro energético. La expresividad. Pues, sí. Entonces, pues bueno, la idea era justamente como poder movilizar como una especie de bloqueo que yo sentía ahí, que hoy día, digamos que lo puedo decir en estas palabras. En ese momento sentía era como la dificultad del conflicto y mi intuición me empujaba, digamos, como hacia allá. Entonces, pues bueno, se hizo esa pieza y después de esa pieza vino el brazo derecho. En principio, digamos que la idea era como, bueno, me voy a cubrir el tatuaje que ya no se ve mucho, pero pues ahí se alcanza como a ver una especie de tribal aquí, en esta zona. Sí. Bueno, pues la idea era cubrirlo y terminé fue cubriéndome todo el cuerpo. Quedó bien cubierto. Sí. Empezó como a regarse por todo lado. Entonces, pues la imagen que decido poner acá, digamos que también tiene que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida, con maneras también en las que yo me estaba viendo a mí también y de qué forma podía, digamos, representar de alguna manera. Entonces, pues lo que hago es encontrar no es exactamente, digamos, como la palabra adecuada, porque en realidad son imágenes que me llegan. Sí, es como que un día aparece en la mente como la idea de como, oye, mira, esto puede ser. Y como que de repente todo hace sentido y sí, definitivamente hace sentido. Entonces, pues bueno, esto que hay acá en este brazo es un dragón. Okay. Que viene subiendo por todo el brazo. Entonces empieza por acá y se enrosca y termina aquí en el pecho. Entonces, pues fue como toda la manga, incluyendo pectoral. De ahí para adelante, pues básicamente yo me veía al espejo y es como, no, pues como falta un poquito de simetría, entonces pues ¿por qué no nos vamos con el otro brazo?
Y entonces pues el otro brazo pues es un tigre blanco, por aquí está la garrita. No, mejor dicho, hubieras grabado el podcast sin camiseta. Para mostrarlo. No, pero no me les voy a empelotar, lo siento. Entonces, pues el paso siguiente dije como, bueno, el siguiente paso lógico, pues la espalda, ¿no? Pues porque en el espejo como tran, pero pues... Y atrás vacío, sí. Y entonces no, pues entonces la espalda. Entonces pues tocó hacerse la espalda. Sí, claro. Y la espalda tengo un bodhisattva, que es un personaje que está sentado en loto en postura de meditación. Yo soy meditador. Okay. En ese momento, digamos que recién descubría la meditación y fue también como muy, muy importante ese encuentro por, de nuevo, todas las cosas que estaban ocurriendo en mi vida, como la necesidad de, bueno, aquí digamos que hay conflicto, ¿sí? Entonces, pues como blanco, negro, ¿sí? Es como yin, yang. Eso es básicamente, digamos, como lo que, una de las cosas que codifican, que se descodifica a partir de estas imágenes. Entonces pues necesitaba como el centro, y ese centro pues entre esas dos polaridades pues bueno, me hizo sentido que fuera un personaje en postura de meditación, y pues bueno, de ahí para adelante fue como bueno, pues pero hasta la cintura, entonces pues ¿qué hacemos? No, pues empecemos con una pierna y nos vamos a hacer el traje completo. Y poquito a poco. No se va a empelotar, no se va a empelotar. No, pero pueden ver algunas imágenes en mi Instagram. Sí, si después quieren poner en edición, pueden poner así como aquí. una de esas excelente, fotitos. excelente. Sí. Perfecto. Listo. No, a mí se me hace muy difícil, la verdad, elegir como tatuajes. Claro que ya tú tienes como el propósito, el objetivo, ya como que todo, como que machea. Pero lo mío, ¿qué? O sea... Él es más Illuminati. Sí, no, pero fíjate que esto tiene un significado más religioso que todo. Entonces yo la manera en que lo interpreté fue pues acá está como mi lado bueno y tal. Y pues aquí tengo pues el lado malo. Entonces yo creo que voy a seguir con esa... ¿Cómo se llama? Esa temática, Uh-huh. esa, sí. Ah, ok. De lo bueno y lo malo. Digamos que el consejo que yo doy, porque obviamente este era un tema sobre el cual pues me preguntaban casi que todos los días. O sea, yo llegaba al colegio y me veían los tatuajes y siempre alguien preguntaba algo en relación a eso. Y obviamente no faltaban las preguntas de bueno, profe, o sea, ¿qué consejo les puedes dar pues como a tus estudiantes? Que claro, los chinos pues me empezaron a ver así de rayado y es como ¡yo quiero! Sí, obvio. Sí. Y la verdad, digamos que el mejor consejo que yo puedo dar es, número uno, adquiere un poquito de experiencia. Así como deja que esa gana como que se cocine a fuego lento y que tú adquieras un poquito más de experiencia y de madurez para poder ser consciente de cómo vas a modificar tu cuerpo, porque definitivamente es una modificación corporal. Sí, obvio. Es una cosa que reversar pues es muy, muy complicado, y la cantidad de gente arrepentida que se hace después, Claro, que se procesos tatuaba. con láser, si se los quiere borrar, pues bueno, es un proceso más doloroso que tatuarse. Muy Y la verdad carísimo, la piel no queda igual. Entonces sí es muy importante como tener muy claro y ser muy consciente de cómo vas a modificar tu cuerpo. Yo la recomendación que hago, aparte pues como de estar en un proceso como de madurez lo suficiente como para dimensionar todo esto que te cuento, es que ojalá tenga una conexión muy importante con procesos de vida. Ujú, Sí, claro, con tu obvio. historia, con algo que signifique mucho, algo digamos como que tenga un significado muy profundo para ti, porque pues va a ser una imagen que te va a acompañar el resto de tu vida. Sí, Entonces, mi diablita de y por pues vida. me pasó, o sea, digamos que con este tribal que yo tengo acá, pues cumplió su ciclo. O sea, imagínate, 15 años duré con esa pieza y dije como, bueno, ya, o sea, fue una pieza de adolescente que ya como que podría cubrir, y pues claro, o sea, el resultado pues... digamos que ahí eso es lo que interfiere como con el diseño de todo el traje completo. Me gusta mucho, digamos, yo no soy de tatuarme, pero admiro mucho porque pues es una obra artística. Sí, obvio. Y fuera de micrófonos tú nos hablaste también de hacer de la vida una obra de arte. Uh-huh. Cuéntame un poquito también de dónde nació esa noción. Tú también estudiaste artes visuales, entonces ¿cómo fue para hacer todo ese match? Y aparte en tu propio cuerpo, pues incorporar eso, ¿no? Esto tiene, digamos, como varios sentidos, y vamos como a intentar como desarrollarlo como por capas. Ok. Entonces digamos que lo primero es, pues claro, hay un proyecto de hacer de mi cuerpo una obra de arte. ¿Sí?
Y pues digamos que lo más obvio es, pues claro, estoy tatuándome todo el cuerpo, estoy digamos como detrás de completar como este proyecto que pues quizás a largo aliento, ¿no? De un traje tradicional japonés que tiene que ver pues con esas experiencias y esas lecciones de vida que se va construyendo pues a través del tiempo. Digamos que esto empezó seriamente a final del 2015, entonces pues ya lleva varios años Claro. en proceso. Y todavía no sé cuándo lo voy a concluir. Digamos que no tengo afán, estoy justamente como dándole tiempo a que esas cosas que tienen que pasar pues pasen, a que yo tome ciertas decisiones y aparezcan como esas lecciones de vida y yo decida que es el momento, porque pues digamos existe como una coyuntura en donde de repente todo se amarra, todo hace sentido y digo como listo, es el momento ya de hacerse una nueva pieza. Entonces sigue la pierna derecha. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, pues bueno, sí, estudié artes y la experiencia en las artes visuales, digamos que me llevó a ser muy crítico respecto de los modos de producción de arte y del circuito y de cómo funciona en últimas el sistema, lo que llamamos el sistema arte. Ok. Básicamente porque progresivamente me fui desencantando de justamente de estos circuitos de producción, circulación y recepción de arte, de cómo funciona toda la institucionalidad, no solamente acá en Colombia, sino en últimas de cómo está configurado, llamémoslo como discursivamente, ¿sí? El sistema. Ok. Entonces, básicamente la desilusión tiene que ver con que en algún momento a mí ya no me hace sentido, ya no percibo, digamos, como ese propósito de seguir produciendo objetos, que es básicamente, digamos, lo que uno encuentra hoy día, incluso a pesar como de las muy mentadas prácticas artísticas contemporáneas que quieren, digamos, como dinamizar esas formas de producción y experimentar con muchas otras cosas, en últimas con lo que tú te encuentras es con objetos, ¿sí? Llámese fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, dibujos, etcétera. ¿Sí? Todo termina, digamos, como con la posibilidad de ser recluido en un espacio de exhibición. Y ese es justamente, digamos, como el problema y el sinsabor que yo encuentro. Entonces digo como no, definitivamente a mí me gustaría hacer otras cosas, dejar de producir objetos y sobre todo como artefactos para la contemplación. Me empieza a interesar entonces más como producir otro tipo, digamos, de no sé, como de procesos, como de dinámicas, como de artefactos que de repente se articulen de una manera como mucho más directa con ciertos procesos de vida, ¿sí? Que ocurren por fuera de un espacio de exhibición. Entonces pues empiezo a experimentar básicamente conmigo y con mi propia vida. Entonces digamos que aquí voy a a meter un poquito como de teoría ligera, pero el cómo llego yo a hacer de la vida una obra de arte tiene que ver con un personaje que es fundamental para mi proceso de aprendizaje y toda mi experiencia artística, y es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, pues, digamos, es un personaje paradigmático para el arte contemporáneo, básicamente porque es digamos, como el padre o el abuelo de lo que llamamos arte contemporáneo, que produce una pieza también muy paradigmática que se llama Fontaine, que es el inodoro puesto, digamos, como boca arriba. La teoría detrás de esto pues tiene que ver con que el tipo decide como descontextualizar un objeto y resignificarlo y ponerlo en circulación de otra manera, y pues digamos que sobre él entonces empieza, digamos, como a acumular capas de significado. Pero lo que hace de forma muy interesante, y por eso es una figura tan importante para la historia del arte, es que logra poner una pregunta súper incómoda para todo el sistema, y es ¿qué es arte? O sea, pregunta Claro. por la definición. En el momento en el que él hace una cosa distinta a lo que sus padres estaban haciendo, y ese artefacto es aceptado dentro de una exposición, pues todo el mundo se pregunta como, pero ¿eso qué es? O sea, ¿eso por qué está ahí? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea arte? Y aquí hay, digamos, les voy a contar como una medio historia, y es que un profesor que yo admiré mucho cuando estuve como estudiante nos decía, hablando justamente de Marcel Duchamp, que
que él justificaba estos procesos, digamos, como del ready-made, diciendo que antes incluso que un pintor pudiera, digamos, exhibir su obra, él tomaba una serie de decisiones. Eso quiere decir que él decidía qué imagen iba a pintar, él decidía qué colores iba a usar, él decidía qué medios, digamos, de expresión iba a usar, cuál era el formato, la tela, el tamaño. Bueno, tomaba una serie de decisiones y pone un acento ahí justamente sobre el tipo de decisiones que se toman, que es en últimas, digamos, como lo que parece que soportaría el producir una obra de arte. Entonces no necesariamente tiene que ver con el virtuosismo, no necesariamente tiene que ver, digamos, como con tus capacidades y tus habilidades, el desarrollo de habilidades técnicas, sino tiene que ver con el tipo de decisiones que tú tomas para producir significado. Entonces ahí es que está el asunto, y yo como que me agarro de ahí y lo jalono hacia todo lo que quiero hacer. Entonces aquí hay una cosa justamente muy importante, porque es que resulta que la vida se trata justamente de tomar decisiones. Claro, somos tomadores de decisiones. Y a partir de esas decisiones, digamos que tú le puedes dar justamente sentido a tu vida, a tu historia, a lo que construyes tú como tu personaje o como subjetividad o como tu personalidad o demás. Y a partir de ahí es que en últimas construyes tu historia. Entonces dije como, ok, aquí hay un asunto súper clave. Eso me lleva, digamos, a pensar que pues bueno, hacer de la vida una obra de arte pues tiene que ver con el cómo se toman decisiones, y el cómo se toman decisiones pues no es un asunto para nada sencillo. Para nada. Y pues bueno, ahí empiezo, digamos, como a querer como ayudarme o a querer apoyarme en otros tantos campos de producción de conocimiento, justamente para tomarse en serio este asunto de la toma de decisiones y de qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer y por qué hace sentido para ti. Entonces, pues bueno, digamos que esa es como una explicación como medio breve del cómo se produce todo esto. No, me parece genial, me parece una reflexión muy profunda, muy interesante, muy artística, de hecho. Y lo que más me llama la atención es, bueno, tú nos hablaste al principio un poco de este espíritu rebelde que siempre has tenido, y ahora lo combinas con esta parte artística que, aparte con el referente que tenías, pues también se dio como un movimiento disruptivo, ¿no? Con todo esto que empiezas a asumir, digamos, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces para decir, bueno, me voy a rebelar contra esto en específico? O sea, esto es lo que voy a combatir con mi toma de decisiones. No hay algo, digamos, puntual ante lo cual yo decida como exactamente cómo rebelarme. Es decir, digamos, pensemos como en una manera como de representarlo. Es como el demonio está allá, si es como un monstruo, y pues a ese monstruo es al que yo reacciono, y entonces me voy a rebelar. Y no exactamente. Digamos que más bien lo que yo busco tiene que ver con la libertad, ¿sabes? Tiene que ver con sentirme como en plena capacidad de tomar esas decisiones, básicamente como me venga en gana, porque pues en últimas eso que me viene en gana pues no es porque sí. Hay un proceso reflexivo que es importante. Por supuesto que en el proceso pues hay experimentación, y en esa experimentación pues obviamente hay metidas de pata. Y hay procesos, digamos, como de maduración. Eso significa pues que hay momentos en los que uno pues no es ni tan responsable, ni tan maduro, ni tan consecuente, ni tan consciente, pero es parte del proceso, y digamos que es un asunto que me parece importante, digamos, reclamar. ¿Sí? Es como tener la posibilidad de que tú puedas hacer de tu vida lo que tú quieres, y eso de repente pues va en contravía de ciertos condicionamientos sociales, de lo que te dice tu familia, de lo que te dicen tus profesores, de lo que la gente espera de ti, ¿sí? De lo que tus amigos y tus círculos sociales hacen, de lo que está incluso bien visto, que porque en últimas ¿cuánta gente conocen ustedes que toma decisiones justamente por el miedo al que dirán?
Claro, sí. ¿Por qué no? Pues porque es que mis padres me lo dijeron, o porque es que mis panas es lo que están haciendo, entonces yo me les pego, o porque es lo que la familia espera de mí, o de repente es porque lo que las personas que yo admiro también esperan de mí. Sí, o por el miedo a, por ejemplo, es que no voy a conseguir empleo si luzco así. Sí, estoy tatuado todo el cuerpo. Sí. Claro. Y justamente por eso, ¿qué diagnóstico haces del contexto actual? Que nos vemos como tan imbuidos en esto del qué dirán. Pues a ver, mira, yo te diría que como seres sociales que somos los humanos, pues tenemos ciertas necesidades. Esto la psicología, pues digamos, lo ha estudiado a fondo, y pues Maslow, que es otro, digamos, como personaje como muy mentado para la psicología, pues lo esquematiza en una pirámide. Y entonces habla de varios niveles de la pirámide, digamos como varias necesidades que tenemos los seres humanos, y claramente hay una que tiene que ver con el conectar, con el hacer parche, como con la afiliación, y muy seguramente muchas de nuestras decisiones tienen que ver con el no sentirnos fuera de un grupo, ¿sí? Con sentirnos aceptados o sentirnos acogidos. Y eso, digamos que muy seguramente para muchas personas, y pues digamos me incluyo también, porque ¿quién no ha pasado por ahí? Claro. ¿Quién no ha tomado una decisión por miedo a que de repente te hagan el feo, a que te rechacen, a que hablen mal de ti, o por sencillamente, digamos, la gana de sentirse aceptado? Sí, todos de alguna otra forma hemos renunciado en algún punto a nuestras convicciones. Y todo para encajar, como dices. Andrés, nos estabas contando que pues, trabajaste en colegios. A mí me da mucha curiosidad cómo fue como el proceso para entrar a trabajar. No sé, pues por los tatuajes, los piercings, esos prejuicios que uno quizás se pueda conseguir pues, en el trabajo. Esto fue dándose progresivamente. Digamos que en el primer trabajo yo no lucía así. Yo estaba más pollo, yo tenía tal vez que como unos 28 tal vez, algo así, por ahí. Les decía, estaba mucho más joven, no lucía así, digamos que de todos modos, pues obviamente ese germen pues como de rebeldía pues estaba ya, no tanto en germen, sino pues ya estaba madurando. Mi aspecto físico pues aunque no era así, digamos que pues ya había pasado por la etapa del pelo largo, ya para ese momento pues ya me había dejado crecer un poquito la barba, no estaba tan barbudo como ahorita, pero pues bueno, ya habían ya había una pinta que no era, digamos, como la más convencional, más para un colegio religioso. Ah, no. Pero digamos que, pues nada, o sea, presenté entrevista, me aceptaron, empecé a tener experiencia. La cosa, digamos que empieza a cambiar sustancialmente cuando yo decido como darme el permiso. Y decido darme el permiso cuando, bueno, pasa un evento importante para mí y para mi carrera profesional, y es que me gano un premio. Ese premio es el reconocimiento a la crítica y el ensayo Arte en Colombia, que antes se llamaba Premio Nacional de Crítica. Epa. Eso ocurre en el 2015, y digamos que la manera en la que yo recibo esto es como, bueno, pues con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Significa un montón para mí porque sí, pues es un reconocimiento que a mí me parece relevante, importante, por lo menos para mí. Y en ese momento como que me digo a mí mismo, como que llego a un momento como de conciencia, como que la idea de repente como que llega a tu mente el hecho de, pues yo como que ya no le tengo que rendir cuentas pues como a nadie, o sea, más bien es... Yo ya tengo mi premio. Más bien yo ya no necesito aprobación externa, tiene que ver bueno. con eso, es como ya me gané esto, ya no necesito estar buscando aprobación externa, no necesito estar en función de eso, y puedo darme, digamos, como ciertas licencias. Entonces, sabemos que el mundo profesional pues está lleno de prejuicios, y los colegios, digamos que son un escenario en donde obviamente esto pesa mucho, una mentalidad, digamos, conservadora,
llena de un montón, digamos, como de condicionamientos, de taras, de prejuicios, básicamente. Un conservadurismo así como súper arraigado y que yo hoy día digo que eso está lleno es de estupideces mentales. Pero bueno, en ese momento, entonces digo como, bueno, me voy a dar una licencia. Básicamente, porque es que si alguien llega a cuestionar el qué tipo de profesional soy, pues yo ya tengo algo en la hoja de vida que muestra qué tipo de profesional soy y qué tipo de cosas soy capaz de hacer. Entonces, pues bueno, hagámosle. Entonces, en ese momento empieza como que todo se anuda, como se articula con mi contexto, digamos, personal, con esta relación que les cuento. Y entonces, bueno, empieza el proyecto, pues vamos a tatuarnos. Para ese momento, digamos que yo estoy terminando la tesis de maestría y pues ya he acumulado un poquito de experiencia como profe, entonces digo como, bueno, pues démosle vía libre a este asunto. Empieza de forma muy tímida, pues empieza en un sitio que pues no se ve tanto, luego empiezo con este brazo, pero pues en ese momento pues yo andaba cubierto, era muy raro porque era un colegio campestre y ustedes saben los soles de la sabana, y pues yo con saco y dando clase de arte y teniendo que ponerse un overol encima. Uy, y no. uno cubriéndose, pues bueno, complejo. Sudaba Pero todo. sí, total y Se derretían los tatuajes. no, me pasaron varias cosas. Por ejemplo, cuando estaba cicatrizando el codo, claro, pues el saco se me pegó. Sí, Uy, Y- no. es una mierda. Sí. Se me formó un chicharrón así horrible en todo el codo. Pues esto es una espiral, entonces imagínate la costra. En la espiral. Sí. Entonces, y cuando logré, digamos, como descubrirme un poquito, esto sucedió como en una de esas sesiones de capacitación docente, como esas reuniones que a los profesores les ponen a veces como los fines de semana o incluso como después de que los pelados se van. Bueno, esto fue un sábado. Y en el receso pues de almuerzo decidimos como echarnos un picadito de fútbol. Y pues claro, o sea, yo no voy a jugar con un saco ni por el putas, entonces Con me costra quité. y todo. Sí, no, ya había cicatrizado. Ya. Entonces, pues claro, me quité el saco, quedé en camiseta y llegué a la sesión pues como acalorado, sudado y tal. Y las miradas fueron muy divertidas, como... Sí, claro. En ese momento entendí lo que siente una mujer con las miradas al escote, es como... Sí, Claro. Pero- Oye, viejo, mis ojos están acá. Pero esa decisión como de estar tapado y tal, ¿eso fue como decisión tuya o eso fue algo que te impuso el colegio? Digamos que las instituciones normalmente tienen sus políticas de vestimenta, el dress code que llaman. Ok, sí. Y pues muchos de ellos dicen explícitamente no piercings, no tatuajes. Entonces si los tienes, pues tienes que estar cubierto. Entonces digamos que, bueno, en ese momento yo dije como, bueno, pues no vamos a romper las reglas tanto. Sí, claro. Todavía no saco mi niño rebelde. Sí. Entonces pues vamos despacito. Solamente tenía este brazo tatuado y fue, digamos, como en proceso. Entonces, digamos, en ese momento, pues fue, como les cuento, en esa ocasión, como reunión de profesores, y fue muy divertido porque pues uno nota cómo la gente empieza a mirarte distinto y empieza a tratarte distinto y como que reconfiguran la imagen que habían hecho de ti. Es como, no, ese man, no, está lleno de tatuajes, no, fumadora marihuana también. Sí. Sí. Entonces, pero llegué a otro colegio después, en el que decidí darme todavía más permiso. Entonces pues pasé la semana de inducción como bien puestecito, cubierto, aprovechando los fríos de la mañana, aprovechando que no había tanta Te actividad. portaste juicioso. La semana inicia. Durante un periodo prudente, ese periodo prudente, pues básicamente fue el periodo de prueba. Sí. Y cuando terminó, Cuando ya como- tenía el contrato ya cuando, fijo, ya. cuando acabó la semana de inducción y cuando empezamos clases, ya básicamente cuando no se podía echar reversa, cuando era muy difícil ya como llamar a alguien a que me cubriera, es como... Y fue en No. clase y esto fue como miradas de todo el mundo, caminando por los pasillos, la gente como, ¡ah, mira! Sí, fue muy divertido. Tiempo Pero después, lo como- disfrutaste.
Sí, yo disfruto mucho como generar como ese tipo de reacciones. Sí. Me parece muy chistoso cómo la gente cambia la forma de mirarte, cómo cambia la forma de tratarte, incluso las cosas que pasan. Mira, yo me enteré un año después de ese suceso, de empezar la semana de clases como sol en la sabana y pues me quité la chaqueta. Me enteré que durante esa semana llamaron a reunión, junta directiva, a ver qué hacían con ese profesor. Qué ¿Cómo bien. controlamos al tatuado? Sí, ¿qué hacemos con el tatuado? Es que mira, qué ejemplo va a ser para los pelados. Digamos que de ahí es que nace en últimas, digamos, como lo que se cocina como proyecto del profe de los tatuajes, de yo recibir de forma reiterada ese tipo de comentarios, como quién es esa persona como para que sirva de ejemplo para los estudiantes. O sea, como qué de bueno puede tener una persona así, qué será lo que puede enseñarles. ¿Mm? Y tú llegabas con el premio del concurso. Pues digamos que no solamente eso, digamos, eso, No, yo sé. eso durante un tiempo también generó como comentarios negativos, porque entonces era como, ay, ya llegó otra vez a meternos el premio por los ojos, ¿no? Otra vez la misma historia. Pero no, tenía más que ver como con lo que yo en últimas era capaz de hacer. Sí, claro. En muchos sentidos, digamos, como no solamente en mis clases, en el trabajo con mis estudiantes, sino también por fuera, porque yo tenía clarísimo que una cosa era el trabajo que yo tenía, un trabajo comercial, que me permitía básicamente pues, tener un sueldo para yo vivir como yo quisiera, y por fuera, en mi casa, mi tiempo era mío, y yo lo aprovechaba como yo quería. Entonces pues siempre he tenido un montón de ocupaciones, yo siempre he sido muy inquieto y siempre he andado como en mil cosas y he tenido un montón de proyectos. Entonces pues me gustaba cultivar también otras cosas. Y para mí era un inconveniente el tener que destinar mi tiempo libre en labores administrativas, en calificar, en reuniones, en capacitaciones. Era un asunto al que yo, digamos, que intentaba ponerle como ciertos límites. Y pues bueno, sí, la cosa se rompió justamente. Esa fue uno de los motivos por los cuales se rompió, básicamente porque pues es normal. Hoy, por ejemplo, miraba el monólogo de Carolina Sanín sobre la educación en colegios privados y las condiciones que tienen los docentes. Y pues sí, lo que ella dice ahí es muy cierto. Y la explotación pues es un asunto que es súper común, pero del cual muy pocas personas tienen el coraje de hablar así como tan abiertamente, justamente porque sienten el miedo de, bueno, A ser censuradas. no, más que eso, de perder su trabajo, y tú pierdes tu trabajo y pierdes tus condiciones de vida porque pierdes el ingreso. No, y decía censuradas como que en el medio se crea el estigma. Entonces ya no solo te van a sacar de donde estás trabajando, sino que ya te queda como la referencia en otros colegios y eso, y entonces ya no puedes volver a hablar. Seguramente. Y entonces ya se condenó tu vida laboral. Claro, seguramente. Justamente hablas de lo que le pasa a los profesores, pero también creo que hay una gran parte también de lo que vive el estudiante. ¿Cómo crees que se podrían modificar esas metodologías de trabajo para el profesor y de estudio para el estudiante? ¿Cómo podría ser a nivel de las instituciones educativas una nueva metodología? Pues mira, yo la verdad creo que el asunto no tiene que ver con métodos, porque justamente la pedagogía está llena de propuestas alrededor de metodologías. Ok. Y en los colegios, en las capacitaciones docentes, es una cosa de la cual se habla un montón. Investigación al respecto hay cantidades, lo que tú quieras. Y no es un asunto, digamos, como de técnica, que en últimas es como se entiende este término de metodología. La metodología, digamos, es algo que tiene que entenderse de una forma un poquito más compleja, porque es que resulta que los modos de hacer algo, las maneras de hacer algo, las técnicas o los procedimientos que se usan para hacer algo necesariamente tienen una implicación también epistemológica. Claro. Entonces ahí es que llegamos como al fondo en últimas del asunto, y llegamos en últimas como a una formación discursiva, como llamémoslo en términos de Foucault, digamos, es como una epistema. Hay conocimiento que soporta el cómo es que emergen todas estas propuestas, digamos, metodológicas de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar para que los pelados no se aburran, para que aprendan mejor, para que el aula de clase sea más dinámica? Mira, de eso hay un montón de propuestas. Lo que en últimas no cambia
es como, a ver, yo creo que esto se podría decir como un dispositivo. Si pensamos en términos de Foucault, por ejemplo, que la cárcel es un dispositivo que como que materializa una forma de conocimiento, un saber, y que materializa además un ejercicio de poder que resulta en una construcción arquitectónica. Pues él mismo lo dice también, pues la escuela es exactamente lo mismo. Y crucemos eso, por ejemplo, con Luis Althusser y la ideología de los aparatos ideológicos del Estado. Y él lo dice súper de frente, es como la escuela es justamente uno de los aparatos ideológicos del Estado. En últimas, ¿para qué sirve? Mira, tienes una construcción arquitectónica que materializa esos saberes y que facilita esos ejercicios del poder, que en últimas están en función de producir subjetividad. Claro. ¿Y qué tipo de sujetos se producen? Pues sujetos normalizados, sujetos que, como ya hablaste tú... afines al sistema. Exacto. Entonces, hablamos de cómo es que la educación moderna tiene todo que ver con el modelo fabril, ¿sí? con las fábricas, con la revolución industrial, el cómo básicamente funciona como una especie de guardería para que los trabajadores pues vayan y desempeñen sus labores en las fábricas, y en el mientras tanto, mientras los chinos están ahí guardados, pues básicamente están siendo educados en unas ciertas formas, no solamente para producir empleados, sino están siendo educados, a ver, llamémoslo como algo así como una especie de currículo oculto. Ese currículo oculto tiene que ver con unas maneras de socialización, tienen que ver con, por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores que se inculcan, que todo el mundo lo menta, es que los valores. Y entonces se perdieron los valores. Entonces tenemos que fortalecer como el asunto de los valores en la escuela. ¿Y qué es lo que tú aprendes en últimas en una escuela? Aprendes, por ejemplo, de clasismo, aprendes de racismo, aprendes de homofobia, ¿sí? Aprendes de un modo de vida conservador que está lleno de prejuicios. Entonces eso en últimas es lo que termina como construyendo las subjetividades en esos espacios. Entonces por eso te digo que no es un asunto de metodología, es un asunto todavía, digamos, como más... a ver, mi imagen preferida al respecto es Another Brick in the Wall. Es como, quemen todo. Sí. Sí, we don't need no education. Ok. Por ahí va la cosa. Es como no necesitamos esos lugares de reclusión. Tú puedes aprender de muchas formas. O sea, tú le apuestas más como una postura autodidacta. Totalmente, digamos que yo no sería, digamos, como tan atrevido como para decir como es que la manera en la que se tiene que hacer es esta, no, pero la manera en la que yo prefiero hacerlo definitivamente tiene que ver con ser autodidacta, definitivamente tiene que ver con reconocer que tú puedes hoy día, y justamente hoy día tienes todas las posibilidades. Internet está al alcance pues de tu dedo pulgar, y tienes todas las posibilidades de aprender lo que tú quieras. Entonces claro, que viva los estudiantes inquietos y preguntones, y que están por ahí buscando, indagando y escarbando y mirando cómo puede uno aprender de todo. Yo creo que la apuesta, por ejemplo, mi apuesta, no solamente, digamos, a nivel profesional, sino también personal, que tiene todo que ver con este proyecto del profe de los tatuajes, es justamente eso, reconocer que tú puedes aprender muchas cosas y que esas muchas cosas pueden tener conexiones inesperadas. O sea, nosotros nos formamos en un sistema en el cual el conocimiento está como compartimentado, ¿no? En categorías. Exacto, en áreas, en campos de conocimiento. Está dividido, tú entras a una universidad, entonces facultades, ¿sí? Y entonces tú aprendes en el colegio, entonces aprendes como un poquito de muchas cosas, pero las asignaturas están todas como desconectadas entre sí, y desconectadas obviamente de una praxis de la vida diaria. Claro. Entonces tú sales del colegio sin saber para qué carajos te sirve factorizar. Sí. Sí. Y aparte te cuentan muchos mitos de la meritocracia, por ejemplo, que entre más te esfuerces, más plata vas a ganar. Por ejemplo. Y tú sales al mundo a un entorno azaroso, donde también hay mucha rosca, donde están los poderes a nivel, no sé, masivos. Y donde no necesariamente el esfuerzo es lo que te permite vivir mejor.
Es que ahí está el asunto, es como ¿dónde están los placeres? ¿Dónde carajos te hablan a ti de la importancia de los placeres y de cómo dimensionas tú los placeres? Un proceso de aprendizaje tiene todo que ver con el gusto. Y Claro. piénsenlo ustedes en su historia personal, como una asignatura que a ti no te cae gordo el profesor, te cae mal el severo piro, pues tú no aprendes. Sí, no te entra, definitivamente no te entra, porque tus emociones No voy a están ahí en conflicto. mencionarlo, no voy a mencionarlo. Ah, el profesor. Lo tengo acá. pero ¿Quién no. era severo piro? No. Después lo llamaré y lo putearé en privado. No, mentira. Pero sí. Entonces ahí digamos que hay un asunto también muy importante y es como, bueno, ¿dónde está ese gusto, esa pasión, ese placer por aprender y aprender lo que tú quieras y hacer como las conexiones que tú desees en últimas? Pasas a la universidad y entonces como te encierran en un campo de conocimiento, ¿no? Y en una facultad. Entonces tú sales, claro, digamos que el entrar a profundidad pues tiene obviamente sus ventajas, ¿no? El estudiar una carrera, digamos, una porción como de lo que podríamos considerar como ese conocimiento que hemos producido como sociedad, pues te permite justamente como entrar al detalle y saber muchas cosas que no sabría necesariamente otra persona en otro tipo de procesos. Pero el asunto es justamente que los modos de vida y lo que tú ves que hacen las personas, pues básicamente te invitan a hiperespecializarte. Es decir, como a entrar más y más en el detalle y en últimas terminamos es con un montón de sujetos, de adultos disfuncionales, que saben mucho de una cosa pero no saben del resto. Entonces, no sé, yo podré saber mucho de, no sé, de arte, de historia del arte, pero pues no tengo ni idea de cómo formar una empresa, no tengo ni idea de contabilidad, no tengo ni idea de procesos legales, no tengo ni idea de alimentación, no tengo ni idea de cómo funciona mi cuerpo, no tengo ni idea de inteligencia emocional, no tengo ni idea de un montón de cosas que en últimas sería como clave aprender para poder vivir mejor. Claro. Justamente con todo lo que tú mencionabas, como que creo que entramos en un debate súper amplio con esto que dices de ser autodidacta. Yo me considero una persona autodidacta, pero siempre intento buscar mentores por el hecho de que no quiero perder tampoco rigurosidad, porque siento que también uno de pronto como autodidacta puede caer en el error de creer que sabe de un tema y en realidad no sabe. Entonces, tú como profesor también cómo ves de pronto esa parte de la rigurosidad también, como para no decir, uy, ya lo sé todo y Claro. en realidad soy un ignorante Claro, completo. no, pues lo primero que yo te puedo decir es que el primer inconveniente para un proceso de aprendizaje es básicamente creer que uno se las sabe todas. Claro, ¿Sí? reconocer la ignorancia. Sí, tal cual. Y por otro lado, también reconocer otra cosa muy, muy importante, y es que el conocimiento no se produce en solitario, el conocimiento se produce en conversación. Sí, porque es que básicamente así es que se hace ciencia. O sea, mira a los autores cómo entran en diálogo con otros personajes. Siempre con figuras importantes del pasado, digamos como una frase como muy bonita, es como estar parado sobre los hombros del gigante, ¿no? Entonces yo estoy acá, pero me estoy apoyando en Pepito, en Perencejo, en no Todo sé, el desarrollo etcétera. histórico del ser Exacto. humano. Claro, se produce, digamos, ese tejido es justamente en conversaciones, como listo, tal persona llega a cierto hallazgo, lo logra sustentar, lo argumenta muy bien, pero lo hace también en diálogo con otros tantos pensadores, personajes o lo que sea, y así es que en última se construye conocimiento. Entonces es súper útil reconocer que pues bueno, hay gente con más experiencia, hay gente con más conocimientos, hay gente que te puede ahorrar camino. Más literatura incluso. Y eso, gente que te puede ahorrar camino. Pues, o sea, ¿por qué tienes tú que gastarte, no sé, tú quieres aprender literatura, ¿por qué tienes que gastarte 5 años necesariamente? Si no, si de repente tienes un mentor que de repente te puede hacer el camino un poquito más fácil. Top. Andrés, estás trabajando en Rizoma Media Lab. Quiero que por favor me cuentes un poquito más de esto. Bueno, Rizoma es un proyecto que yo empiezo a cocinar a partir de la pandemia. Digamos que yo dejo de ser profesor justamente... Por todo lo que hablamos. Sí, sí. Si Dejo de quieres ser profesor. repetirlo. Pero mentira. Dejo de ser profesor en pandemia
mitad del 2020, decido lanzarme pues como de cabeza pues a mis proyectos, digamos como sin ninguna red de seguridad, pero pues con todo el impulso y toda la convicción de que en realidad eso es lo que yo quiero hacer. Entonces Rizoma nace, tiene como 3 momentos, diría yo. El primero, digamos, como pura idea, emerge cuando de la mano del proyecto del profe de los tatuajes. Y básicamente lo que yo veo es que me gustaría y lo veo también necesario como una agencia que sostenga ese proyecto creativo, porque básicamente en ese momento empiezo a experimentar en las redes sociales, empiezo a experimentar con todo el ecosistema digital, y me doy cuenta que pues es bastante demandante, que es muy interesante y que se pueden hacer muchas cosas, pero que necesito digamos como de un aparato mucho más robusto que me permita sostener ese proyecto del profe. Entonces empiezo a cocinar la idea. Pues esto obviamente está inspirado en Gilles Deleuze, en todas, digamos, como las posibilidades de como conectar una cosa con la otra, que además como que es muy afín a Internet, ¿sí? Y al mundo, digamos, como hiperconectado que hoy tenemos. Entonces, de ahí, digamos, que sale este nombre. Y empieza, en principio, digamos, como en diálogo con un muy querido amigo, que es publicista, Ángel Ramírez, que empieza a ayudarme en todos los procesos de construir marca, de diseño también. Como yo empiezo a aprender mucho de él y empiezo a aprender cómo es que se mueve este mundo, digamos, como de la publicidad y del marketing, que en últimas es todo lo que apalanca los proyectos digitales que vemos hoy en día, de canales de YouTube, de influencers, de creadores de contenido. Como ahí detrás hay un trabajo muy muy serio de diseño, de publicidad, de marketing, bueno, todo esto. Aparte, digamos, como de todo lo que tiene que ver con producción de contenido digital. Un segundo momento en el que pues con Ángel me pongo como muy juicioso como a aprender como todas esas herramientas. Empiezo a tomar cursitos de creación de marca, de estrategia de contenidos, de community management, y aprender como de la mano de él cómo es que funcionan estas cosas. Y un tercer momento en el que pues Ángel decide como dar un paso atrás porque está interesado en otras cosas. Yo me quedo solo y pues me doy cuenta que pues definitivamente Rizoma no funciona con una persona. Pues digamos que si uno entiende muy bien como lo que hay detrás de la apuesta de Deleuze, pues estamos hablando como de multiplicidad. Y aparece otro muy querido amigo mío con el cual hoy trabajo y que es quien lidera el proyecto de la empresa, que es Víctor Huérfano. Él tiene una experiencia muy interesante en todos los medios digitales. Él tiene experiencia ya teniendo agencia, entonces digamos que un super plus ahí. Tiene estudios en relación como por ejemplo, analítica web, a motion graphics, y experiencia de trabajo como analista web. Entonces digamos que conoce muy bien cómo es que funciona todo el ecosistema digital y cómo hacer funcionar una empresa. Entonces con él la cosa como que cuaja después de un tiempo de estar haciendo música. Básicamente montamos un proyecto musical, empezamos a ensayar, vimos como que la cosa fluía, que la relación pues como que conectábamos muy bien. Y él empieza a escuchar pues básicamente mis cuentos de no, estoy metido en esto, no sé qué, tengo tal problema, el cliente no me alcanza el tiempo, no sé cómo hacer tal cosa, y decidimos pues como que queríamos trabajar juntos. Y yo empiezo, digamos, como a jalonar este asunto de Rizoma, y empiezo a contarle pues de todos los intereses que yo tengo y todas las implicaciones que esto puede tener. A él le suena la idea y montamos entonces la empresa, que hoy día, digamos, que está funcionando como una agencia de analítica de datos, que es súper clave hoy día. Digamos que claro, si uno entiende todo lo que tiene que ver con, mira, desde Cambridge Analytica y los líos en que se metió Mark Zuckerberg y todas las posibilidades que tiene el saber leer los datos, y todas las digamos como las posibilidades que esto tiene en relación a cómo impactar públicos, comunidades y grupos sociales, pues bueno, sabemos que es muy importante. Entonces, analítica de datos más creatividad. Básicamente la idea tiene que ver con poderle brindar a las personas, a los emprendimientos, a las empresas pequeñas y medianas, y también digamos de cierta trayectoria,
un aparato digital más robusto, pero sobre todo con una estrategia muy bien orientada para poder comunicar efectivamente con un público y crear, digamos, como este tejido, digamos, como de comunidad o de cliente-empresa, como para hacer de un proyecto autosostenible en los medios digitales. Digamos que eso es básicamente lo que es Rizoma. Vayan a seguirlo en Rizoma. ¿Cómo lo encontramos en Instagram? No, todavía no tenemos Instagram, digamos Okay. que llevamos 6 meses trabajando, tenemos ya un dominio, pero estamos en proceso de montar la página web. Digamos que nosotros empezamos con clientes, entonces empezamos a atender primero los clientes y en los raticos que nos quedaban empezamos, digamos, como a construir todo lo que es la marca, el diseño de marca, toda la estrategia. Y acabamos justamente, yo acabé el viernes de hacer el benchmarking, es decir, todo el análisis de la competencia para hacer la toma de requisitos de lo que queremos montar como página web, pero digamos que ya hay mucha cosa avanzada, entonces todavía no encuentran nada en redes. Por el momento lo que encuentran es pues el profe de los tatuajes, un dominio de Rizoma, rizomamedia.com que todavía no tiene nada colgado, pero pues próximamente estaremos anunciando en múltiples plataformas pues lo que se viene. Entonces vayan a seguir al profe de los tatuajes. Allá, súper cool. Bueno, y ya para finalizar, que podríamos aquí quedarnos hablando una eternidad, súper concreto, ¿qué le dirías al Andrés de 18 años? Que se tenga duro, que la cosa se pone buena, que la va a pasar increíble, que también tendrá que atravesar por momentos difíciles, que se goce la experiencia. Básicamente es eso, que se goce mucho la experiencia, que aprenda un montón, que no tiene ni idea de todo el montón de cosas que va a tener que atravesar, pero que sí, que va a estar chévere. Que vale la pena, que vale la pena. Qué bonito. Pues nada, muchas gracias, Andrés. Fue un encuentro hermosísimo. La verdad es que me llega al alma porque pues yo soy una de las personas que sí, como que siempre ha buscado un camino alterno a la educación tradicional, y como ahorita verlo reflejado en una figura como la tuya, que tiene un recorrido, que ya tiene un conocimiento y que ha hecho una reflexión importante de vida, me llena muchísimo. Y pues nada, que sobre todo estés tan ligado con el arte también. Así que gracias. Fue de verdad muy gratificante, no sé. Sí, si no, te algo más muchísimas para gracias decir. por tomarte el tiempo de venir por acá, por charlar con nosotros. De verdad, excelente todo. Me A encantó. ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento y muy agradecido por la posibilidad de venir a conversar con ustedes y bueno, de que esta conversación pueda pues como circular en... Claro, esa es la idea. Que llegue a millones y millones de personas. Así que si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse. Y pues nada, gracias por llegar hasta este punto del video. Nos estamos viendo y ya saben, vivir es más.